Bienvenidos amigos a este videocassette en el cual trataremos los procedimientos de detección de fallas en máquinas de videograbación, tanto en formato beta como en formato VHS. Este primer cassette de la serie Así reparo una videograbadora está enfocado precisamente a este tema. Esta guía le permitirá detectar fallas con una eficacia de hasta un 90%. Por supuesto que para ello necesitaremos instrumentos de medición especiales, que se pueden encontrar en prácticamente cualquier centro de servicio. Es indispensable el uso del multímetro digital. Un osciloscopio de buena resolución no está de más. Y para ciertas mediciones es necesario el frecuencímetro, además de las herramientas e implementos que se encuentran en todo taller de servicio, como son desarmadores diversos, pinzas, llaves Allen, cassettes de prueba, etc. Veamos, pues, cuál es el procedimiento que se debe seguir para que, una vez abierta la máquina, podamos nosotros detectar precisamente la falla por la cual la han traído hacia nuestro centro de servicio. Siempre que llegue una máquina a nuestro centro de servicio, es conveniente seguir una serie de pasos que nos permitirán hacer una detección de falla correcta. Primeramente, y en presencia del cliente, debemos revisar que el aparato no presente abolladuras, rayaduras ni marcas externas. Posteriormente, debemos abrir el aparato y, todavía en presencia del cliente, detectar si éste ha sufrido intervenciones anteriores, tanto en la parte electrónica como en la parte mecánica. Una vez hecho esto, debemos verificar el funcionamiento de la fuente de poder, ya que sin ella, el resto del aparato resulta completamente inservible. Y esto lo podemos hacer por el simple procedimiento de encender el aparato y verificar sus funciones. A continuación, debemos revisar la correcta operación del sistema mecánico, tanto en sus labores de carga, enhebrado, reproducción, avance rápido, avance lento, retroceso, desenhebrado y descarga. El paso siguiente es verificar la operación del microprocesador, lo que es el sistema de control, y de todas las partes que lo rodean, excitadores de motores, sensores, etc. Una vez hecho esto, debemos ajustar de manera precisa la operación de los motores de servomecanismo, tanto de capstan como de drum. El paso siguiente es revisar cuidadosamente el trayecto de la cinta alrededor del tambor, ya que cualquier desajuste en este punto implicará una imagen incorrecta. Ya que se ha comprobado el funcionamiento adecuado de todo lo anterior, pasamos ahora a la sección electrónica. Aquí vamos a revisar el proceso de grabación de video y su posterior recuperación desde la cinta. Siempre debemos checar primero la reproducción, ya que no podemos revisar grabación en una máquina que reproduce mal. Como último punto, pero no por ello menos importante, debemos revisar la calidad del audio reproducido y también la calidad con la que se graba. Si se ha seguido cuidadosamente el procedimiento anterior, podemos estar razonablemente seguros que todas y cada una de las partes de la videograbadora están funcionando correctamente y por tanto podemos entregarla al cliente y considerar como terminado nuestro trabajo.
Siempre que recibamos un aparato en nuestro taller, es conveniente tomar una serie de precauciones para evitar, en lo posible, problemas posteriores con el cliente. Primeramente debemos verificar que el aspecto externo del aparato sea correcto, que no presente rayaduras, abolladuras, etc. Debemos checar que los tornillos que sujetan la tapa sean los originales y que no presenten huellas de haber sido intervenido. El panel de control debe estar limpio y sin marcas. Si el aspecto externo del aparato es correcto, ha llegado la hora de asomarnos a su interior. Una vez que está abierto el aparato, debemos revisar cuidadosamente diversos puntos. En primer lugar, hay que revisar de manera superficial el mecanismo, buscando que no existan faltantes de piezas. Y algo muy importante, hay que verificar visualmente el estado de las cabezas de video y notificárselo al cliente. A continuación, hay que revisar cuidadosamente las placas de circuito impreso para verificar que no haya sufrido ningún cambio de componentes. En caso de existir algún problema, debemos notificarlo de inmediato al cliente y, de ser posible, hacerlo firmar un reporte en el cual se especifique el problema. Aunque parece trivial, este procedimiento puede ahorrarle muchísimos problemas a futuro. Pasemos ahora al siguiente punto del temario. La fuente de poder es uno de los bloques más importantes de toda videograbadora, ya que es precisamente la encargada de tomar el voltaje de la línea de alimentación y convertirlo internamente hacia los voltajes con los cuales se excitan los diferentes circuitos que forman nuestro aparato. Aquí tenemos una representación muy simplificada de cómo trabaja una fuente de poder. La fuente toma su energía de la línea de alimentación de corriente alterna y la suministra a un transformador reductor de voltaje. Esto lo hace a través de un par de fusibles. Entonces, lo primero que debemos comprobar es que efectivamente llegue ese voltaje de AC hasta las terminales del transformador, ya que de no hacerlo, les tenemos un problema en cable, clavija o fusibles. Aquí tenemos precisamente una medición realizada exactamente a la entrada del transformador. Y como puede observar, el voltaje medido está dentro de los parámetros especificados para la línea de alimentación en nuestro país. Como paso siguiente, vamos a verificar que efectivamente exista una salida de voltaje del transformador. Esta salida por lo general está conectada a un fusible, a un puente de diodos y a un condensador de filtrado, en cuyos extremos vamos a obtener un voltaje que por lo general es relativamente alto, alrededor de 20 volts. En la mayoría de las videograbadoras, de este voltaje se generan todos los demás, aunque hay casos en que existen múltiples secundarios. Vamos a verificar la existencia de dicho voltaje. Como puede ver, encontramos 20.5 volts, que está dentro de las especificaciones requeridas. Después de la etapa de filtrado, encontramos el regulador de voltaje, el cual, en la mayoría de los casos,
Se trata de un regulador múltiple, que está generando un voltaje no switcheado, esto es, un voltaje permanente, de alrededor de 5 volts, y varios voltajes switcheados o conmutados, los cuales solo están presentes al momento en que se enciende la máquina. Este encendido se realiza por medio de una señal que viene desde el sistema de control. Para mayor facilidad, aquí la hemos llamado Power On. Esta señal es la encargada de activar precisamente estos reguladores conmutados. Y estos voltajes oscilan entre 5, 9, 12 volts y los que sean necesarios. Aquí tenemos precisamente la medición realizada en la fuente no switcheada. Como puede ver, se trata de un voltaje muy semejante a 5 volts. A continuación, vamos a verificar la existencia de las fuentes switcheadas, para lo cual nos colocamos a la salida de dichas fuentes y encendemos el aparato. En este caso, tenemos una fuente switcheada de 5 volts. Cambiando el punto de prueba, encontramos una fuente de alrededor de 9 volts, misma que desaparece al momento de apagar el aparato. En resumen, en la fuente de poder debemos revisar la alimentación de corriente alterna, revisar el transformador de entrada, revisar la salida del transformador, revisar el puente de diodos y la etapa de filtrado, verificar el funcionamiento del regulador de voltaje, checar que efectivamente exista la señal de encendido o señal Power On. Y en caso de que esta señal sí exista, revisar las salidas switcheadas del regulador de voltaje. Estos son, en resumen, los pasos que se deben seguir al momento en que sospechemos alguna falla dentro del bloque de fuente de poder. Si ya se ha comprobado el correcto funcionamiento del bloque de fuente de poder, podemos pasar ahora al siguiente punto de nuestro temario. Ha llegado el momento de verificar el correcto funcionamiento de las partes mecánicas de nuestra videograbadora, para lo cual lo más sencillo es insertar un videocassette y revisar que todas las funciones de carga, enhebrado, avance, etc. se realicen sin complicación. La función del mecanismo es bajar el videocassette a su posición normal, extraer la cinta y llevarla por su trayectoria alrededor del tambor de cabeza, jalar la cinta y recogerla en el carrete especialmente dedicado a tal función. Además, debe también desenhebrar la cinta y expulsar el cassette. Aquí tenemos un diagrama muy sencillo en el cual explicaremos la función del enhebrado. Para que las cabezas de video puedan leer la información almacenada en la cinta, es necesario que ésta recorra por lo menos la mitad de su circunferencia, de modo que siempre haya por lo menos una cabeza leyendo. Además, la cinta debe tocar al haz y ser jalada por el pinch roller. Como podemos ver,
gracias a las guías, la cinta es colocada en su posición correcta, esto es, rodeando la mitad de la circunferencia del tambor de cabezas. Además, no se ha descuidado que la cinta también toque al ensamble ACE para recuperar el audio y el control. Y la cinta está siendo jalada por el capstan ayudado por el pinch roller. En máquinas VHS se puede decir que existen dos tipos principales de mecanismos, uno de los cuales es el tradicional, que es como el que estamos viendo, en el cual la cinta sigue una trayectoria en M, rodeando al tambor, y el capstan y el pinch roller están prácticamente pegados al cassette. Este mecanismo es uno de los más populares en máquinas de precio reducido. Sin embargo, últimamente está entrando con fuerza un tipo de mecanismo que, independientemente del enhebrado en M, tiene la particularidad que el pinch roller tiene un sistema elevador. Esto es, su posición de reposo se encuentra en la parte superior y su posición de trabajo es en la parte inferior, tal como se demuestra en este momento. Veamos más de cerca la operación de este mecanismo. Al momento de introducir la cinta, la palanca que se ve en la parte inferior jala a esta y la coloca de tal forma que el pinch roller pueda bajar y establecer el contacto con el capstan, permitiendo así el tránsito de la cinta. Veamos ahora la situación en máquinas beta, que como podrá imaginar es muy distinta a la que encontramos en máquinas VHS. En este caso, y por el sistema de enhebrado tipo U que caracteriza a estas máquinas, la cinta sigue una trayectoria bastante larga. Sale del cassette, da casi la vuelta completa al tambor de cabezas, regresa rodeando al tambor para establecer contacto con el ACE y con el pinch roller, y finalmente vuelve a entrar al cassette. Entonces, y como podrá imaginar por la diferencia de mecanismos, el ajuste de una máquina beta es muy distinto al de una máquina VHS. En el presente videocassette vamos a centrar nuestra atención en máquinas tipo beta. Para poner a tiempo estas máquinas, lo que principalmente nos interesa es la posición, tanto del slider como del anillo de enhebrado. En caso que encontremos un desajuste entre ellos, lo primero que debemos hacer es retirar el motor de enhebrado. Para ello debemos quitar los dos tornillos que se señalan y liberar los pequeños seguros plásticos. Ya retirado el motor, quedan a la vista los engranes que serán los encargados de mover tanto al slider como al anillo de enhebrado, y el slider o switch rotatorio, que es el que envía señales eléctricas al microprocesador correspondientes a la posición del mecanismo. Vamos a ver más de cerca esta pieza tan importante. Para poner a tiempo el encoder, hay que hacer coincidir el pequeño triángulo que estamos indicando con la protuberancia que tiene la parte blanca. Además, en el centro existe una muesca que no permite que se introduzca en posición incorrecta. Antes de volver a colocar el encoder, debemos revisar que las partes que están debajo de él se encuentren en su posición correcta. Es muy importante que verifique que esta pequeña palanca blanca esté en su lugar y que la palanca que impulsa el pinch roller también ocupe su posición correspondiente. Una vez hecho esto, podemos introducir sin problemas el encoder. A continuación, colocamos el motor de enhebrado, pero sin permitirle bajar por completo.
ya que todavía debemos revisar la posición mecánica, tanto del slider como del anillo de enhebrado. El slider lo debemos jalar hasta que esta pequeña palanca se coloque en la posición que se muestra. Por lo que se refiere al anillo de enhebrado, este cuenta con un pequeño orificio que coincide con otro similar en el chasis. Una vez que ambos puntos coincidieron, se puede colocar en su posición correcta el motor de enhebrado y verificar la operación total, tanto en enhebrado como en desenhebrado. Por lo que se refiere a mecanismos VHS, sería muy largo tratarlo aquí. Para ello, hemos producido un videocassette especial que se refiere a los ajustes precisamente de estas máquinas, tomando como ejemplo máquinas populares de las marcas Sony, Toshiba y Panasonic. No se lo pierda, está muy bien detallado. Si ya estamos seguros de la correcta operación del mecanismo de nuestra videograbadora, podemos pasar al siguiente punto de nuestro temario. Ha llegado el momento de verificar el funcionamiento del sistema de control, el cual está formado por el microprocesador como parte central y todos sus circuitos periféricos. En sistemas modernos, el microprocesador es el encargado de manejar los datos que se despliegan en la pantalla. También es el que recibe las órdenes que llegan desde el teclado y debe ser capaz de decodificar y ejecutar las órdenes que le lleguen a través del receptor de control remoto. Lo primero que hay que revisar en el sistema de control es que el microprocesador esté correctamente alimentado, tanto su voltaje de polarización como el retorno a tierra. Otro punto que es extremadamente importante es el circuito de reset, del cual aquí vemos su entrada, su salida, con una pequeña caída normal, y su retorno a tierra. Todo microprocesador necesita de una señal oscilante o de reloj para trabajar, tal y como vemos en este momento. Si el micro tiene todo lo anterior, ahora debemos revisar que efectivamente reciba las órdenes que le estamos enviando desde el teclado. Y el paso inmediato es verificar que el micro realice las instrucciones que le estamos indicando. Esto es, que cuando nosotros presionemos una tecla, la terminal correspondiente del micro reaccione adecuadamente. Tenemos aquí un diagrama simplificado de lo que es el sistema de control, el corazón del cual es el microprocesador. Cada vez que revisemos este circuito, debemos verificar la existencia del voltaje de alimentación y su retorno a tierra. Checar la existencia y buen funcionamiento del circuito de reset. Verificar la existencia de la señal de reloj. Que las órdenes dadas por el teclado y los sensores efectivamente lleguen al microprocesador y que éste expida las instrucciones correspondientes. Estos son básicamente los pasos que hay que seguir para detectar fallas dentro del sistema de control.
Pasemos ahora al siguiente punto del temario. Vamos ahora a revisar lo que corresponde a los servomecanismos, que como todos sabemos, son los encargados de mantener a los motores, tanto de capstan como de drum, girando a su velocidad y fase correcta. Esto es sumamente importante, ya que la información que viene en la cinta está grabada en tracks pequeñísimos que, en caso de cualquier funcionamiento erróneo, ya sea del tambor o del capstan, se perderían y generarían una imagen incorrecta. Gracias a la combinación de ambos motores, se puede recuperar la información de la cinta. Comencemos con el motor de capstan, que es el encargado del transporte de la cinta. Como puede observar, al eje del capstan está apretado fuertemente el pinch roller, lo cual obliga a la cinta a ir corriendo según vaya girando el motor, permitiendo así la recuperación gradual de la información grabada en ella. Tenemos aquí un diagrama simplificado de lo que es el servo que controla el motor de capstan. Como podemos ver, este motor está girando y, al mismo tiempo, está impulsando al eje de capstan, que es precisamente el que, ayudado por el pinch roller, es el encargado de transportar a la cinta a través de su trayectoria. Ahora bien, para controlar este motor, en la parte inferior de la cinta viene grabada una información a la que llamamos CTL, la cual es recuperada por el ensamble ACE. Este a su vez envía dicha información hacia el circuito servo, en el cual se recuperan los pulsos de CTL. Al mismo tiempo, este circuito está recibiendo una referencia externa, que por lo general es una señal pulsante, la cual es producida a partir del oscilador de croma de 3.58 MHz. Entonces el servo compara ambas señales y si encuentra alguna anomalía, envía una orden al motor de capstan para que se frene o se acelere según el caso. Esto se refleja directamente en la cinta y se cierra así el círculo del circuito realimentado. Aquí podemos ver un circuito servo típico, y que de hecho es uno de los más empleados en la actualidad en diferentes modelos de máquinas. Se puede observar que tiene un par de ajustes, aunque circuitos un poco más antiguos llegan a tener 4, 5 o incluso más. En este circuito en particular, el control directamente relacionado con el servo de capstan es el que está marcado como TRACON y sirve para fijar la posición de tracking al centro, tal y como se ve en este momento. Por lo que se refiere al servomecanismo que controla el tambor de las cabezas, aquí hay que estar detectando de manera constante tanto la fase como la velocidad a la que gira este motor. Y dicha función es realizada por el mismo circuito integrado que controla las funciones del capstan. En este caso concreto, el único ajuste que queda para el motor de drum es precisamente el que se está indicando, de posición de señal RF switching. Más adelante veremos para qué funciona. Tenemos aquí un diagrama simplificado de cómo trabaja el servo de drum. Para recuperar la información de la cinta, el tambor de cabezas necesita estar girando constantemente y por tanto necesita un motor que lo impulse. A un lado de dicho motor, por lo general existe un pequeño sensor que está detectando la velocidad y fase a la que está girando. Este sensor envía su señal hacia el servo de drum, el cual a su vez está recibiendo simultáneamente una referencia externa, que se genera en el oscilador de croma de 3.58 MHz. Entonces el servo de drum compara las frecuencias de la señal que le envía el sensor y de la referencia externa
y en caso de haber alguna anomalía, le envía las órdenes correspondientes al motor de tambor para que se acelere o frene según sea necesario, y así las cabezas puedan continuar con su acción de lectura. Se cierra así el círculo del circuito realimentado. Veamos ahora para qué sirve el control que indicamos hace un momento. Recordará que mencionamos que se trataba de un ajuste de la posición del switcheo de la señal RF Switch Impulse, lo que significa que sirve para que nosotros fijemos a qué distancia del pulso de sincronía vertical se va a realizar el switcheo entre cabezas. Lo normal y recomendado por los fabricantes es que dicha conmutación se realice por lo menos 3H antes de que comiencen los pulsos ecualizadores, tal y como se está indicando en este momento. Con esto tenemos garantizada una recuperación de imagen correcta. Veamos ahora un punto muy importante. Recordará que en ambos diagramas que hemos presentado, tanto del servo de Capstan como del servo de Drum, se hizo mención a una referencia externa, y en ambos casos se dijo que esa referencia era extraída de la señal de 3.58 MHz del proceso de croma. Es obvio suponer entonces que, para que los servos funcionen adecuadamente, debe existir una señal de croma de 3.58 MHz, tal y como la que estamos viendo, y que la frecuencia de esta señal esté dentro de los parámetros. Aquí podemos ver que su frecuencia es bastante exacta, tomando en cuenta la precisión del osciloscopio. En resumen, el circuito servo sirve para controlar las velocidades de los motores de Capstan y Drum. Eso se hace por medio de un par de circuitos realimentados, los cuales toman una referencia externa bajo la supervisión constante del sistema de control. En ambos motores deben existir sensores correspondientes que detecten la velocidad y fase a la que están girando. El servo va y los compara con la referencia externa y con las señales que les está enviando el microprocesador. Y en caso de ser necesario, se envían las órdenes correspondientes a los motores respectivos. Una vez que hemos verificado la correcta operación de los servos, tanto de tambor como de Capstan, podemos pasar al siguiente punto de nuestro temario. Ya que se ha comprobado la correcta operación de los servomecanismos, podemos pasar a un aspecto muy importante, que es el trayecto de la cinta en su recorrido alrededor del tambor, por el ensamble AC, por el Capstan y finalmente retornando al cassette. El punto realmente crítico es la forma como la cinta rodea al tambor de cabezas, ya que, en caso de estar mal alineados, seguramente tendremos una imagen incorrecta. Veamos esta imagen. Como recordará, se mencionó previamente que la cinta rodea por lo menos la mitad del diámetro del tambor, permitiendo así que por lo menos una de las cabezas de video esté reproduciendo en todo momento. También toca el ensamble AC y el pinch roller. Sin embargo, en una situación real, la cinta va ligeramente inclinada sobre el tambor, tal y como se ve en este momento. Y el grado de inclinación es lo que determina si las cabezas podrán leer de manera correcta de los tracks de información grabados en la cinta. Esta inclinación se da por medio de los postes que se están señalando, a los cuales llamaremos guías de entrada y guías de salida.
Sin embargo, antes de tocar los postes o guías, debemos verificar que la tensión de cinta esté correcta. Esta tensión está determinada por la banda reguladora de tensión, la cual está conectada al poste regulador de tensión. Entonces, la palanca reguladora es la encargada de compensar las pequeñas diferencias mecánicas que vengan en la cinta desde el videocassette y garantizar así que la cinta rodee al tambor de manera uniforme. Una vez verificado este punto, podemos pasar al ajuste de las guías tanto de entrada como de salida. Y lo que vamos a ajustar en ambos casos es la altura de la guía. Sin embargo, antes de hacerlo debemos liberar el tornillo asegurador que se encuentra en la base de la guía, ya que de no hacerlo, podemos dañar todo el ensamble. Veamos ahora cómo se debe hacer el ajuste. Tenemos que del tambor de cabezas parten unas señales hacia un par de amplificadores, los cuales envían su señal hacia un conmutador que está siendo activado por la señal RF switching. Y después de ese conmutador tenemos la señal de RF. Pues bien, precisamente estas dos señales, RF switching y RF, es lo que vamos a visualizar en nuestro osciloscopio para realizar el ajuste de guía. Para facilitar esta tarea, en la mayoría de las máquinas, ya sea dentro o a un lado del bloque amplificador de cabezas, encontramos un pequeño conector de prueba, en el cual es relativamente sencillo conectar nuestras puntas de osciloscopio. Aquí tenemos la señal RF switching, señal de cabezas, ambas señales simultáneas, y la suma de ambas, que es la mejor forma de realizar este ajuste. Veamos ahora la manera correcta de realizar el ajuste de guías. En caso de que en su osciloscopio aparezca una señal como la que se muestra, seguramente implica que tiene problemas en la guía de entrada. Que es la que se está mostrando. Entonces debemos variar su altura hasta que la señal en el osciloscopio se vuelva plana y pareja. Veamos más de cerca este ajuste. Es fácil apreciar cómo la señal obtenida en el osciloscopio va mejorando conforme hacemos girar el tornillo de la guía respectiva. En caso de que el problema exista a la salida de la cinta, encontraremos que la señal que recuperamos en el osciloscopio es algo como lo que se muestra. En este caso, la pérdida de señal se ve casi al final del periodo de la señal RF switching. Y eso es signo inequívoco de que el problema está en la guía de salida. Aquí podemos ver cómo en ambas cabezas aparece el mismo problema. Para corregirlo, nuevamente debemos variar la altura de dicha guía. Y eso se hace por medio de las herramientas necesarias. Veamos más de cerca este ajuste. Es fácil apreciar la forma como la señal de RF obtenida en el osciloscopio se va a ir corrigiendo conforme vayamos haciendo girar la cabeza de la guía.
Una vez hecho lo anterior, solo nos resta fijar cuidadosamente la posición de estas guías, apretando de nueva cuenta los tornillos sujetadores que se encuentran en la base. De no hacerlo por simple fricción con la cinta, las cabezas comenzarán a desatornillarse y variará el ajuste. Veamos ahora lo que ocurre en máquinas de formato beta. Aunque el trayecto de la cinta es muy diferente entre una máquina beta y una máquina VHS, el ajuste de guías es muy similar. En este caso, si hay problemas a la entrada de la señal, también debemos corregir la altura de la guía de entrada, que es la que se está mostrando. Para hacerlo, debemos liberar el prisionero Allen que se encuentra en su centro. Si los problemas se encuentran a la salida de la cinta, debemos concentrar nuestra atención en las dos guías que se están mostrando, las cuales ya no tienen prisionero Allen. Sin embargo, por lo general vienen selladas con un poco de barniz. Tampoco hay que olvidar la correcta alineación del ensamble ACE, ya que es precisamente en esta pieza tan importante donde se recupera la información de audio y la información de control, por medio de las cabezas que se están indicando. Si ya hemos realizado el ajuste de trayecto de cinta y obtenido una señal de RF plana y correcta, podemos pasar al siguiente punto de nuestro temario. Una vez que hemos conseguido un trayecto de cinta perfectamente limpio y por consiguiente una señal de RF plana y pareja, podemos concentrarnos a lo que es la sección electrónica de la videograbadora. Esto es, a las transformaciones que debe de sufrir la señal de video en sus procesos tanto de reproducción como de grabación. Aquí tenemos un diagrama a bloques de lo que ocurre durante el proceso de reproducción. El tambor de cabeza recupera la información grabada en la cinta y la envía hacia los amplificadores, los cuales, después de la etapa de switcheo, producen la señal RF. Esta señal es enviada a través de un par de filtros, un paso bajas y un paso altas. El filtro paso altas corresponde a la sección de luminancia. Inmediatamente encontramos el circuito DOC o corrector de dropout. Aquí se corrigen las imperfecciones que existan en la cinta. Después de eso se entra a lo que es en sí el proceso de luminancia en reproducción, que contiene la demodulación, el de énfasis, AGC, etc., para finalmente obtener una señal de luminancia limpia. El filtro paso bajas corresponde a la señal de croma, la cual es procesada para devolverle su frecuencia original de 3.58 MHz, además de quitarle el ruido de crosstalk, o información cruzada. Una vez obtenida la croma, se mezcla con la luminancia y obtenemos, finalmente, el video compuesto de salida. Vamos a recorrer primeramente el ciclo de luminancia. Esta señal, aunque es muy parecida a la señal RF, en realidad es lo que se obtiene a la salida del filtro paso alta. Esto es, aquí tenemos ya exclusivamente señal de luminancia. En este otro punto, tenemos ya la señal demodulada, aunque todavía no se ha de-enfatizado. Eso se puede notar fácilmente porque, en el oscilograma, podemos ya adivinar la forma de una señal de video. Sin embargo, en las transiciones existen picos muy pronunciados. Eso se debe al énfasis que se le da a las altas frecuencias en el momento de la grabación.
Una vez que atraviesa la etapa de énfasis, se obtiene la señal de luminancia relativamente limpia, tal y como se ve en este momento. Para que tenga una idea más clara de la diferencia entre ambas señales, aquí estamos viendo de manera combinada tanto la señal de luminancia no de-enfatizada como una señal de luminancia ya limpia. Note los picos que se presentan en las transiciones. Por lo que se refiere al proceso de croma, la principal transformación que sufre la señal es recuperar su frecuencia original de 3.58 MHz. Eso se hace por medio del circuito integrado que se está señalando. En el oscilograma estamos viendo una señal de luminancia perfectamente limpia. Y en la parte inferior, la señal de croma recuperada de la cinta magnética. En este acercamiento podemos notar la baja frecuencia de esta señal de croma, que en el caso de VHS viene a 629 kHz y en el caso de beta a 688. Obviamente, antes de enviarse a cualquier televisor, la señal debe recuperar su frecuencia de 3.58 MHz para tener un aspecto como el que se muestra. Esto se consigue gracias a la presencia de un oscilador local, el cristal de 3.579545 Hz que se está mostrando. Todo proceso de croma debe tener por lo menos un cristal de estos. Una vez que la señal de croma ha recuperado su frecuencia original, es fácil sumarla a la señal de luminancia y obtener así, finalmente, la señal de video compuesto, tal y como se está viendo en este momento. Ya solo nos resta por verificar que esta señal de video sea modulada debidamente en el modulador de RF y enviada hacia el televisor para ser obtenida en pantalla. Cuando se logra esto, podemos decir que nuestra videograbadora está funcionando adecuadamente en su modo de reproducción. Una vez que se haya concluido con la revisión del proceso de video en reproducción, podemos entonces pasar al siguiente punto de nuestro temario, que es el almacenamiento de una señal de video en la cinta magnética. Si hemos seguido los pasos hasta aquí mencionados, en este momento debemos tener una imagen en reproducción bastante aceptable. Sin embargo, el hecho de que una videograbadora reproduzca bien no implica que grabe correctamente. Por tanto, debemos revisar cuidadosamente el proceso de grabación de la señal de video. Veamos pues el recorrido que sigue la señal, desde su obtención por antena, su proceso, su amplificación, su envío hacia las cabezas de video y su final almacenamiento en un videocassette. Sigamos el recorrido suponiendo que llegara una señal a través de la antena. Esta señal llega hacia el modulador de RF, el cual la envía hacia el bloque sintonizador. Este a su vez se comunica con el bloque de frecuencia intermedia o FI y este produce a su salida señal de video compuesta y de audio. Ya que tenemos la señal de video, aquí presentamos un diagrama esquematizado de
el proceso de grabación de esta señal. El video compuesto se separa en sus componentes de croma y luminancia, ya que cada una de ellas recibe un proceso diferente. Por ejemplo, en el proceso de luminancia se debe modular, enfatizar, ecualizar, etc., mientras que en el proceso de croma es necesario bajar su frecuencia. Una vez que la luminancia ha sido procesada, pasa hacia el bloque modulador, del cual sale ya con el aspecto de señal RF que vimos en el punto pasado. Regresando al proceso croma, en el cual la señal es convertida de sus 3.58 MHz originales a 629 kHz en VHS y 688 en beta, esta señal pasa por un filtro paso bajas y se mezcla con la señal de RF obtenida del proceso de luminancia. Ambas señales combinadas se envían hacia el amplificador de potencia, el cual a su vez las manda hacia las cabezas de video y estas graban la información en la cinta magnética. Veamos ahora algunos de los aspectos que debemos cuidar al momento en que estamos revisando el proceso de grabación de video. En este proceso encontramos varios ajustes. Uno de ellos es el de control automático de ganancia. Otro es el de frecuencia de portadora y el de desviación de frecuencia de portadora. Aquí encontramos uno que corresponde a reproducción, el nivel de luminancia en reproducción. Sin embargo, aquí existe otro que se refiere a la grabación y es el nivel de croma. Todos esos ajustes, trabajando en conjunto, nos garantizan una señal de luminancia y crominancia perfectamente grabada en nuestra cinta magnética. Ya hemos terminado el recorrido que corresponde tanto a la grabación como a la recuperación de una señal de video. Pasemos ahora al siguiente punto del temario. Aunque la característica que hace especiales a las videograbadoras es su capacidad de grabar y reproducir imagen, no debemos olvidar que toda imagen lleva aparejado un audio o sonido, y que para garantizar una reparación correcta, debemos asegurarnos de que el sonido se grabe y se reproduzca de manera correcta. El encargado de esta tarea es el ensamble ACE, por medio de su cabeza de audio, que se está indicando. Por lo que se refiere al proceso en sí de la señal de audio, en realidad es muy sencillo. Solo consta de un bloque amplificador, un bloque oscilador y mezclador, que finalmente es el que envía la señal hacia las cabezas. La forma de comprobar este circuito también es muy sencilla. Tomamos un generador de funciones y producimos una señal senoidal de 1 kHz y 1 volt pico a pico, misma que alimentamos a nuestra videograbadora y la almacenamos en una cinta. Al mismo tiempo, esa misma señal la estamos monitoreando a través de un osciloscopio, para comprobar tanto su amplitud como su frecuencia. Al momento de reproducir, dicha señal debe aparecer en el osciloscopio prácticamente idéntica a como se grabó. Esto es, con la misma amplitud y frecuencia. Y en caso de que haya alguna pérdida en la amplitud, esta no debe exceder al 10%. Si usted ya ha obtenido una imagen aceptable tanto en grabación como en reproducción y un sonido aceptable también en grabación y reproducción, solo resta entregar el aparato al cliente. Y a nosotros solo nos queda tiempo para los comentarios finales. Bien amigos, esto ha sido todo lo que corresponde al primer cassette de la colección Así reparo una videograbadora. No quiero despedirme sin antes recomendarles que adquieran el segundo volumen de esta serie, en donde analizaremos mecanismos representativos de máquinas VHS de las marcas Sony, Panasonic y Toshiba. Por su atención, gracias y hasta la vista.
Bienvenidos amigos, mi nombre es Armando Mata y me da mucho gusto poderlos saludar a través de este medio. En esta ocasión hablaremos de un tema de gran interés al técnico que se dedica a la reparación de videograbadoras de formato VHS. Como ustedes saben, este tipo de formato ha alcanzado gran popularidad entre el público, pero debido a la gran cantidad de marcas y modelos, las reparaciones se han vuelto más dificultosas. Por tal motivo, hemos preparado este videocassette, el cual será dedicado a el ajuste de los mecanismos de las videograbadoras de este formato. Nuestros ajustes los llevaremos a cabo utilizando los equipos de marca Toshiba, Panasonic y Sony. Y si retiramos la cubierta de cualquiera de estos equipos, podremos observar parte del mecanismo que vamos a ajustar, lo cual se facilitará utilizando la siguiente herramienta. Desarmador tipo Phillips, juego de desarmadores del tipo de relojero, pinzas curvas de punta gruesa y pinzas curvas de punta fina, palillos plásticos y un videocassette al cual se le ha retirado previamente la cinta para poder observar las funciones mecánicas de enhebrado y desenhebrado. Como ya mencionamos, nuestra actividad de ajustes la realizaremos en los equipos de marca Sony, Panasonic y Toshiba. La videograbadora Sony que utilizaremos es el modelo SLBX37. La Panasonic será el modelo NBJ12 y de Toshiba emplearemos el modelo 228M, siendo esta última con la cual iniciaremos nuestra serie de ajustes. Al retirar la cubierta de nuestra máquina en cuestión, observamos partes fundamentales de cualquier videocasetera, como son el ensamble de las cabezas de video y algunas secciones del mecanismo. Ahora procedamos a insertar un videocassette con cinta y veamos qué sucede. Observamos cómo los brazos guías llevan la cinta alrededor de las cabezas de video. Aquí tenemos la guía de tensión de cinta, la guía de entrada, la cinta alrededor del tambor de las cabezas de video, el sistema de limpieza, la guía de salida, el ensamble AC y el pinch roller. Hagamos el mismo procedimiento anterior, pero ahora insertando el videocassette sin cinta, el cual suministrará la misma desde este carrete denominado S a este otro conocido como carrete T. Una vez más damos la ubicación de la guía de tensión de cinta, el ensamble de cabeza de borrado total, guía de entrada, trayectoria de cinta, el sistema limpiador de cabezas de video, la guía de salida, el ensamble AC, el pinch roller y el camino por donde se cierra el ciclo de la trayectoria. Desde este ángulo encontramos a los sensores de fin de cinta y al diodo emisor de luz infrarroja, el cual envía su luz hacia los extremos, como estamos señalando en este momento. También alcanzamos a ver, aparte de los carretes, carrete S y carrete T. Un poco más atrás se ubica el sistema elevador, el cual se encarga de mover al pinch roller de tal manera que haga contacto con el eje del motor capstan, con el fin de darle la impulsión a la cinta. El pinch roller subiría y bajaría. Insertemos el videocassette sin cinta y veamos el movimiento del rodillo elevador y la manera en que el pinch roller hace contacto con el eje del capstan.
Hay que recordar que todos estos movimientos son con el fin de darle la impulsión necesaria a la cinta. Una vez más insertemos el videocassette y veamos los movimientos mecánicos, pero ahora en función de grupos. Los ajustes a los que nos referimos en este videocassette son los de colocar en sincronía a cada una de las partes que intervienen en estos movimientos, lo que se conoce en el argot técnico como puesta a tiempo o ajuste de sincronía. Iniciamos nuestros ajustes retirando la cubierta frontal, lo cual se consigue al quitar los seguros plásticos que sujetan a la misma. Enseguida, retiraremos el subchasis del chasis, lo cual se conseguirá retirando los tornillos que estamos indicando. Una vez retirados estos, podremos tomar el conjunto y extraerlo. No sin antes haber retirado estos tornillos que estamos indicando en la parte inferior. Para continuar con el retiro de los conectores, como por ejemplo este del ensamble AC, este otro, el cual corresponde al motor del ensamble de las cabezas de video, este flexible, el que proporciona la señal de las cabezas de video, el cual debe de tenérsele mucho cuidado puesto que es fácil de romper. Una vez realizadas las actividades anteriores, procederemos ahora a extraer el chasis, tomándolo como vemos en este momento, y extrayéndolo. En la tarjeta de circuito impreso han quedado los conectores del carro y del encoder o switch de modo, siendo este último el que sensa los movimientos correctos del mecanismo, además de sensores de fin de cinta y el diodo emisor de luz infrarroja. Junto con los sensores de carretes S y T. Los principales ajustes mecánicos se logran por la parte inferior de este subchasis. Todos estos elementos, de manera combinatoria, se encargan de crear el enhebrado y desenhebrado de la cinta. Aquí se encuentra el motor de carga y enhebrado, el conector del encoder, el conector del capstan, parte del capstan, el ensamble de las cabezas de video, las ranuras por donde se deslizan las guías o brazos guías, la polea que proporciona movimiento a los carretes, y una vez más, la trayectoria de los brazos guías. La puesta a tiempo se ajusta mediante la posición de este dispositivo que es el encoder. Acercándonos un poco más, observaremos el conector del mencionado encoder, el cual, mediante niveles lógicos, le indica al microcontrolador los movimientos del sistema mecánico. Después de haber identificado los principales elementos de la parte inferior, continuemos con nuestros ajustes, ahora retirando el conjunto del carro, lo cual lograremos al quitar estos 4 tornillos que estamos señalando en este momento. Una vez retirados estos, deslizaremos el conjunto del carro hacia la parte posterior
y luego jalaremos hacia la parte superior, como estamos viendo en este momento. Una manera de comprobar los movimientos mecánicos en el conjunto del carro es el de alimentar el motor de carga o enhebrado a través de una fuente externa y observar los movimientos mecánicos en la función de enhebrado y desenhebrado también. Es obvio que para lograr esta última función habrá la necesidad de invertir la polaridad de nuestra fuente. Quien se encarga de coordinar todos los movimientos de estos elementos es el ya tantas veces mencionado encoder o switch de modo, ubicado en este lado, siendo este dispositivo el que se toma de referencia para los ajustes o puesta a tiempo, o también conocido esto como ajustes de sincronía. La puesta a tiempo se iniciará desmontando este conjunto, lo que conseguiremos retirando estos 3 tornillos. Una vez retirados estos, extraigamos el ensamble y localicemos a cada uno de los elementos principales. De este lado tenemos el motor de impulsión, el engrane sin fin, un engrane de acoplamiento o piñón loco, y este otro grande es el que transmite movimiento al switch de modo. Vamos a desarmar un poco más quitando estos seguros plásticos. Y ahora retiremos los engranes, primeramente a este, que es el de acoplamiento o piñón loco, y después a este otro, que es el que transmite el movimiento al switch de modo. Precisamente este elemento es el encoder, el cual, al moverse de esta manera, transmitirá niveles lógicos al microprocesador o microcontrolador a través de este conector, informando la posición mecánica de todo el sistema. El ajuste de este ensamble consiste en alinear en la parte central del conector del switch de modo la flecha indicadora, la que hemos hecho sobresalir pintándola de negro, tal y como vemos en este momento. Ahora coloquemos el engrane de movimiento, cuidando que su orificio cercano al centro coincida con el pin que anteriormente indicamos. Continuemos con el piñón loco o engrane de acoplamiento, el que no lleva ajuste, concluyendo nuestra actividad con los seguros plásticos. Además de los ajustes anteriores, también hay que sincronizar el movimiento de los brazos guías, lo que conseguiremos retirando esta guía plástica deslizable, siendo esta la encargada de transmitir el resto de los movimientos mecánicos para la función de enhebrado y desenhebrado. La guía podrá extraerse quitando primeramente este seguro de plástico color rojo, junto con este otro tornillo, además de liberar algunos seguros plásticos tipo pestaña, no sin antes haber retirado la banda. Es importante considerar que al extraer la guía plástica, los brazos guías se salen de su posición de reposo como acabamos de ver. Y el ajuste de estas se logrará al hacer coincidir estas dos marcas en plano lineal, lo cual vemos que en este momento no se cumple. Y esto es debido a que los brazos guías no llegan a su posición de reposo. Esto lo consideramos consecuencia de que al haber retirado la guía plástica deslizable, los brazos guías, como ya dijimos,
quedan fuera de su posición de reposo. Y si vemos el subchasis por este otro lado, nos damos cuenta que la guía tensora de cinta quedó fuera de su posición, debiendo de quedar de esta manera. Ahora sí, los brazos guías llegan a su posición correcta y las marcas de sus engranes correspondientes sí coincidirán linealmente. Es importante considerar que previamente hemos pintado las marcas para su mejor apreciación, ya que estas no vienen así de fábrica. Hecho el anterior ajuste, coloquemos la guía plástica deslizable, cuidando que sus ranuras coincidan con los pines que vamos a indicar en este momento. La guía asentará bien siempre y cuando se haya cumplido esta condición. Tal y como vemos en este momento. Concluyendo nuestra actividad al colocar el seguro plástico y este otro tornillo. Verificando que al deslizar la guía plástica haya movimiento de los brazos guías, no debiendo de ofrecer gran resistencia. Claro, esto siempre y cuando la guía haya quedado correctamente ensamblada, debiendo de cuidarse los detalles que estamos indicando en este momento. Estos pines quedan externos a la guía plástica. Estos engranes deberán de hacerse coincidir con el ensamble del encoder que anteriormente ajustamos. Quedando de esta manera. Por este lado del ensamble del encoder existen estas dos ranuras por las cuales deberán de verse estas marcas que hemos hecho sobresalir con pintura. Estas deberán de coincidir con las marcas de estos dos engranes antes de asegurar nuestro ensamble. Después de haber cumplido con este último requisito, aseguremos nuestro ensamble, concluyendo con esta actividad los ajustes mecánicos de la parte inferior. Y pasemos a la parte superior. Por este lado, ajustaremos lo relacionado al sistema elevador del pinch roller. Como en los ajustes anteriores, primeramente desmontaremos el sistema, lo cual conseguiremos quitando este seguro, este tornillo tipo Phillips y este otro, haciendo girar el sistema elevador. Hagámoslo. Una vez retirado el último sistema de aseguramiento, extraigamos cada una de las partes, como son un brazo tensor de cinta, este ensamble de engranajes y el pinch roller con su correspondiente sistema elevador. Parte de los ajustes se realizan en el conjunto de engranajes, haciendo coincidir algunos de los orificios con los mismos en la lámina, tal y como estamos viendo en este momento. Por este otro lado, se podrá comprobar cada una de las coincidencias anteriores.
Además, este último orificio deberá de estar alineado con este otro del engranaje de acoplamiento, ya que este último, a través de esta flecha, determinará la posición del rodillo elevador cuando se ensamblen ambos, como está en este momento. Cumplida la actividad anterior, se colocará el pin roller y se fijará el sistema con sus tornillos y seguros correspondientes. Cada vez que se haya finalizado con una serie de ajustes como los anteriores, es recomendable aplicar voltaje con una fuente externa al motor de enhebrado, para que los movimientos sean correctos en ambos sentidos. Ahora toca el turno de ajustar el conjunto, el cual, como es sabido, es el responsable de bajar y subir al videocassette para cumplir con la función de carga y descarga, realizándose uno de los ajustes por este lado y en función de descarga, o sea, de cassette fuera. Consiste dicho ajuste en hacer coincidir estas dos marcas, las cuales, como en casos anteriores, hemos pintado previamente. El lado opuesto o lado izquierdo del carro también habrá ajustes, y estos consistirán en verificar que este punto quede en esta posición. Enseguida lo colocaremos en el subchasis, asegurándonos de que quede bien ensamblado para después fijarlo con sus tornillos correspondientes. Y poderlo montar en el chasis principal. Procederemos enseguida a comprobar el funcionamiento del equipo insertando un videocassette y checando las funciones de carga, stop y finalizando nuestra serie de ajustes colocando sus respectivas cubiertas del equipo. Continúa nuestra serie de ajustes de las videograbadoras de formato VHS, basándonos ahora en el mecanismo de este equipo de marca Sony, modelo SLB X37. Retiremos la cubierta y enseguida insertemos dos videocassettes, primeramente uno con cinta y después otro sin la misma, y veamos los movimientos que suceden. Los guías extraen la cinta del cassette y la llevan alrededor del ensamble de las cabezas de video. Veamos una vez más esto, pero ahora con un videocassette sin cinta. El video cae y en este momento tarda en realizarse la operación de enhebrado, y esto es debido a que el carrete T no se está moviendo. Ve bastante cómo se logra el supuesto enhebrado de la cinta. En el equipo, como en otros similares, existe la necesidad de desmontar el subchasis del chasis para poder llevar a cabo los ajustes mecánicos. Esto lo logramos al retirar los tornillos que estamos indicando. Esta
Esta labor se complementa al zafar los conectores del ensamble AC, el conector de cabezas de video y del mismo motor. Pues bien, hagamos esta operación de desmontaje. Una vez con anterior, extraigamos el subchasis del chasis principal, jalando a este hacia la parte superior, como vemos en este momento. Veámoslo ahora por la parte inferior. Identifiquemos algunas de sus partes principales. Motor del ensamble de cabezas de video, motor capstan, el cual al girar a través de esta banda transmite movimiento. Este es el circuito drive que se encarga de impulsar al motor capstan, los brazos guías y las ranuras por donde se cumple la función de enhebrado. Por este otro lado, nosotros encontramos al famoso encoder, el cual hay que ajustar o poner a tiempo. Para llevar a cabo nuestros ajustes mecánicos, existe primeramente la necesidad de desmontar el conjunto del carro, lo cual conseguiremos retirando estos tornillos. Una vez retirados estos, ahora hemos de tomar el conjunto del carro para deslizarlo hacia la parte frontal y después extraerlo hacia la parte superior. Apliquemos voltaje al motor de enhebrado y veamos los movimientos mecánicos en función de grupo. Es importante observar que el pinch roller ya no cuenta con un sistema elevador, el cual lo hace subir y bajar. Vamos a invertir la polaridad y ver lo opuesto. El pinch roller únicamente despega. El ajuste de sincronía consiste en alinear o ajustar la posición del encoder, el que envía al controlador la indicación de la ubicación de las diferentes partes mecánicas. En este chasis, el motor capstan también sirve para la función de descarga, lo cual se logra a través de esta banda, la cual hay que retirar para llevar a cabo nuestros ajustes. Enseguida, desmontaremos el sistema de impulsión de enhebrado, quitando primeramente la banda y después la polea de transmisión, abriendo sus seguros plásticos de la parte central. Concluir, retiraremos el engrane de acoplamiento. Este engrane también cuenta con seguros plásticos que van al eje. Continuemos con nuestro desmontaje, retirando ahora este seguro plástico, el cual sujeta al seguidor de leva, el que transmite movimiento a la guía de tensión de cinta. Zafemos los seguros plásticos para poder extraer a este engrane mayor. También quitaremos estos otros seguros. Una vez retirado lo anterior, podremos zafar las poleas que sirven de para la función de carga y descarga. Este elemento plástico sirve para la misma función, haciendo el papel de un freno. Para que el engrane que transmite movimiento al encoder, debemos de asegurarnos zafar primeramente los seguros plásticos centrales. Una vez realizado esto, vamos a extraer al engrane hacia la parte superior. Simulemos
los movimientos del encoder, el cual al girar en este sentido, a través de este conector le enviará la información al controlador. El engranaje señalado, junto con estas partes metálicas, son los encargados de transmitir el movimiento a los brazos guías. Al moverse este engranaje en un sentido o en otro, cumplirá con su objetivo. Todo gracias al acoplamiento metálico que estamos señalando. El ajuste de esta parte se logrará retirando primeramente este tornillo seguro, resorte y un seguro que queda oculto en esta parte. En este momento estamos retirando el seguro plástico que queda oculto, el cual tiene una forma un tanto caprichosa. Una vez retirados los temas de seguros anteriores, fácilmente se podrá quitar el sistema de acoplamiento y ajustar la cinta de los brazos guías, haciendo coincidir la protuberancia con la hendidura que estamos indicando. Todo esto en la posición de reposo. Hecho lo anterior, colocaremos el engranaje leva en esta posición. Ensamblaremos el acoplamiento metálico, cuidando que el orificio del abanico coincida de esta manera. A la vez, nos debemos de asegurar que asiente bien el codo del acoplamiento. Y que el seguidor de leva quede colocado al inicio de la misma ranura leva. Ahora procederemos a colocar estos elementos que son los seguros y tornillos. Seguro plástico, tornillo tipo Phillips, resorte, plástico oculto. Toca el turno de posicionar al encoder con el resto del mecanismo, debiendo este pin en la posición central de su conector. Colocaremos el engranaje de impulsión, cuidando de que quede en línea con el engranaje de levas. Hemos pintado con color blanco y negro las partes plásticas de quedar alineadas. Como referencia de que ajustes están en lo correcto, debemos de cuidar que esta hendidura quede apuntando hacia este eje. Y en otro colocaremos el freno de plástico que estamos viendo con su respectivo seguro. De esta manera. Estas poleas se colocarán una encima de la otra con su pendiente. Seguro, polea. Seguro y polea. Casi para concluir, ensamblaremos el engranaje de acoplamiento con su respectiva arandela inferior. Y por último, la polea de impulsión principal y las bandas correspondientes. Con esto hemos concluido los ajustes o puesta a tiempo de la función de enhebrado. Continuando con los ajustes del conjunto del carro, el cual deberá de ajustarse por este lado y por este otro también. Iniciemos
Retirando la placa metálica, lo que se consigue quitando este tornillo tipo Phillips, enganchando los seguros plásticos que estamos señalando. Ya retirada, señalaremos las partes que coincidir. Esta es la referencia de estos dos engranes. A la vez, debe de cuidarse que este engaño coincida con esta marca. Quiere decir que el juego de engranes deberá de quedar alineado tal y como lo estamos viendo en este momento. Partiendo de que el engrane de acoplamiento principal deberá de encontrarse en esta posición, casi pegada a esta parte plástica negra. Una vez con lo anterior, reinstalaremos la cubierta metálica y comprobaremos los ajustes de otro lado. Lo que también resulta sencillo, ya que únicamente debemos de hacer coincidir estos dos engranes de esta manera. Finalizando con ello, los ajustes del conjunto del carro, quedando este listo para reinstalarlo en el subchasis. Ya reinstalado el subchasis principal, comprobaremos el funcionamiento del equipo insertando un videocassette, debiendo ir con la función de enhebrado y obedecer a las órdenes de play, adelantar la cinta, la misma y expulsión de cassette. Buscando por último sus cubiertas para concluir nuestros ajustes con grabadora marca Sony modelo SLB X37. Veamos ahora cómo se pone a tiempo el mecanismo de la videograbadora Panasonic modelo EDJ12. Vea claramente el procedimiento de carga y descarga de cassette. Dejo ver, el sistema de pinch roller cuenta con un sistema elevador, lo que quiere decir que habrá la necesidad de un doble ajuste. Para tener acceso a los engranes que es necesario ajustar, debemos de retirar el chasis del resto de la videograbadora, para lo cual vamos a quitar los tornillos que se están señalando. Una vez hecho esto, debemos de retirar el ensamble del carro, retirando estos otros tornillos. Ahora podemos ver este otro par de tornillos, los cuales sujetan al chasis a la videograbadora y por tanto debemos girarlos para liberar al chasis. Aquí tenemos ya libre el mecanismo y las secciones que hay que poner aquí en este modelo son el mecanismo elevador del pinch roller y algunos engranes que se encuentran en la parte inferior que estamos viendo en este momento. Vamos a identificar las principales partes mecánicas que se encuentran en esta sección. Aquí tenemos el motor de enhebrado, cual a través de una polea mueve un tornillo sin fin y este a su vez
impulsa al engrane principal del mecanismo, que es el que mueve la pieza de plástico que se está indicando, que haga girar a los engranes de las guías y éstas completen la labor de enhebrado. También es posible encontrar en el exterior al motor del capstan, y este, a través de la banda, hará a los portacarretes. Veamos ahora un acercamiento del ensamble del engrane principal, el encoder, motor de enhebrado. El encoder es un switch rotatorio que, a través del conector que se está mostrando, envía al sistema de control una serie de niveles de voltaje que le indicarán la posición exacta del mecanismo de enhebrado. Vamos a retirar el hilo de sujeción para tener acceso a todo este mecanismo. Veremos la banda del capstan. Quitemos los tornillos. Y por fin, tenemos en nuestras manos al conjunto de engrane principal, encoder y motor de enhebrado. Tenemos una vista cercana de este conjunto en donde podemos apreciar al motor de enhebrado, la banda, tornillos sin fin, engrane principal, el cual posee en su interior una canaleta que será la encargada de mover a la placa, que a su vez moverá a los engranajes de las guías. Y finalmente, un pequeño engrane auxiliar encargado de dar el movimiento al engranaje elevador del pinch roller. Cuando en conjunto podemos ver con claridad al encoder, que es el switch rotatorio que se mencionó anteriormente. Vamos a liberarlo para verlo más de cerca. Para ello debemos de retirar este par de tornillos que sujetan al resto del conjunto. Aquí tenemos al encoder libre y listo para que lo analicemos. Comenzar a poner a tiempo el mecanismo. Para ello localizamos en el engrane del encoder indicaciones como son una flecha, una ranura y un círculo. La posición inicial está mostrando, de tal manera que el círculo apunte exactamente al lado contrario en donde está la placa impresa. De modo que al verla del otro lado, apreciarse el círculo tal y como lo vemos, alineado con la marca señalada. Una vez esto hecho, podemos ensamblar al encoder con el resto de los engranes, pero asegurarnos que el círculo del encoder coincida con el círculo similar que se encuentra en el engrane principal. En cuanto a la posición correcta del engrane más pequeño, fíjese cómo existen dos orificios para poner este engrane. En este momento estamos insertando un palillo en uno de ellos. Ahora estamos insertando dos al mismo tiempo. Con esto finalizamos la puesta a tiempo de esta sección. Solo nos resta colocarla en su lugar, cuidando el pivote del engrane deslizante entre en la canaleta del engrane principal. Ahora procedamos a retirar el conjunto del engranaje deslizante para poder continuar con nuestra serie. Debajo de este conjunto se encuentran los engranes encargados de impulsar los brazos guías, los cuales también deberán de ponerse a tiempo que coincidan las marcas que estamos mostrando. Y con esto terminaríamos los ajustes de la parte inferior del mecanismo. Solo nos restaría colocar los ensambles en su lugar y asegurar correctamente.
Toca el turno de poner a tiempo el sistema elevador del pinch roller, que es lo que estamos indicando, ya que de no estar ajustado, el pinch roller se atascaría y no se cumpliría con un enhebrado correcto de la cinta. Entonces, para evitar esto, hay que cuidar las posiciones exactas del engranaje elevador y de las partes involucradas en este sistema. Iniciemos nuestros ajustes desmontando cada una de las piezas de este conjunto. Al quitar el seguro plástico, liberamos al pinch roller y así podremos extraer el engranaje elevador y las partes tal y como se está mostrando. Para poner a tiempo este conjunto, debemos ir este orificio del engranaje inferior con el orificio similar que se encuentra en el rodillo elevador del pinch roller. De esta manera. En el engrane controlador de palanca, el orificio en su extremo deberá de coincidir con el último diente del engrane de la misma. Una vez que estas dos piezas han sido ajustadas, podemos poner eje normal al pinch roller y su correspondiente seguro plástico, concluyendo con ello nuestros ajustes mecánicos del subchasis. Veamos ahora el procedimiento para poner a tiempo el mecanismo del conjunto del carro. Para ello, debemos de alinear una serie de engranes que se ubican de este conjunto. Primeramente, ajustaremos lo relacionado al lado derecho, que para tener acceso a los engranes deberemos de quitar primero su placa metálica, liberando los elásticos que la sujetan. Ya que lo hemos hecho, podemos identificar fácilmente los puntos que se utilizan de referencia para poner a tiempo este mecanismo. Cabe señalar que el orificio blanco ha sido remarcado para una mejora. Ya que se han alineado estos dos engranes, ahora debemos de poner a tiempo el engrane de la parte izquierda con el que se ve al fondo, como se ve en este momento. Una vez que hemos terminado este extremo, vamos a ver la situación en el otro lado del conjunto del carro. Aquí tan solo encontramos dos engranes y su puesta a tiempo es muy sencilla, tal y como se puede ver. Tan solo hay que alinear los orificios como se muestra. Una vez que hemos terminado con estos, podemos colocar el subchasis en su lugar. Coloquemos el carro. Y fijemos todo adecuadamente. Solo nos resta el correcto funcionamiento del mecanismo, tanto en la función de enhebrado, función de play y función de desenhebrado. Con esto hemos terminado la puesta a tiempo del mecanismo de la videograbadora marca Panasonic modelo NBJ2 y podemos dar por concluido nuestro trabajo de ajuste.